mentidor, porque mentirosa es su obra y fundición no hay en espíritu en ella. Es decir que a veces los hombres no pensamos bien las cosas, a veces pensamos que que San Pedro, San Juan hizo este milagro porque yo lo oré y ellos sí son dioses, pero las cosas no son así, porque también si uno no sabe que no son ellos, porque ellos no pueden hacer milagros, ellos no pueden ser promesas ni prodigios, ellos no pueden hacer nada, porque son espíritus inmundos que están posicionados entre las imágenes que te pueden hacer milagros. A veces vamos así y vemos ahí a San Pedro, San Juan, y le ponen ahí velitas para que le hagan el milagrito como dicen, pero no tienen ciencia ni conocimiento, pero en realidad el que te puede hacer ese favor es el Dios de arriba. Dice, vanidad son sus obras, vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Es decir que no sirve, no vale nada de esas imágenes, no son útiles. Uno como persona, como algunos que son creyentes entre los dioses de ídolos, como la Virgencita, como San Pedro, San Juan, dice que ellos sí sirven, pero en realidad no, porque Dios mismo nos testifica en la palabra de Dios que ellos son vanidad, ya, y son obra vana, que a veces levantan ¿cómo es decir? Una pequeña casita para ellos, para adorarle, pero eso son cosas vanas. En el 16 dice, no es así la procesión de Jacob, que hacedor de todo en la casa de Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Por eso, como le digo, hermanos, que no hay que adorar ni darle sacrificios a dioses ajenos, a dioses que no son, a dioses que son mentiras, a dioses que no pueden hacer nada, que eso son pura idolatría. Nosotros tenemos al único Dios. Si pasa algo en tu vida, no le estés pidiendo ni a Marta ni a María, a nadie de ellos. Pídele solamente a Dios, que Él te lo dará, porque dice en la palabra de Dios, vení y buscad y se hallará. Por eso Dios nos ha prometido eso. Si vamos a buscar algo, Dios nos lo encuentra por nosotros. Si vamos a pedirle algo, pero pidámosle de corazón, Dios nos lo dará. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aquí dejamos con nuestro amado pastor José Luis Parraga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a dar el segundo tiempo de la prédica, ya que mi hermana Pierina dio la primera. Vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Todo lo que tenemos con un amén nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, a la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras
van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentéis después de creer. Amado Dios Padre, sea tú que vayas a hablar, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos, de mi vida, Señor. Que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las suyas, más no las mías, Señor. Te lo pido, Padre, en este momento, que tome dominio y control en la segunda prédica, Señor, que tú estás hablando a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Tomemos asiento. Aquí no habla de la parábola de los dos hijos. Esta parábola de los dos hijos casi viene concerniendo a la del hijo pródigo. Pero aquí no habla claramente de dos personalidades, de dos personas que hay. Siempre en las cosas, en las voluntades que Dios pone al hombre, pone al querer de cada uno de nosotros, o pone en la vida cotidiana para hacer en la obra de Dios, hay dos personas. El activo y el negativo, el consciente y el inconsciente. ¿Por qué es esto? Cuando hay algo para trabajar en las obras de Dios y en la voluntad de Dios, siempre hay el que no quiero y el que no puedo. Pero hay momentos que esa persona viene en su conciencia, viene en su consciente, y dice, ¿por qué me negué si es para Dios? Si Dios de gracia me dio la salvación, de gracia le voy a dar. Si Dios trabajó en mi vida, tengo que trabajar para Él. Él viene y comienza a trabajar. Comienza a hacer el trabajo encomendado. Claro que no fue enseguida, pero lo hizo. Pero viene el altivo, viene la persona que quiere sobrepasar delante de muchas personas y ver la casualidad, pero nunca lo hace. Esta es la persona que promete tanto a Dios como al hombre de que va a hacer un trabajo. Oh Señor, si tú me das la salvación, si tú me sanas de la enfermedad, o tú me salvas de lo que me está pasando, o tú me ayudas a salir del hueco donde tú me encuentras, yo te prometo que te voy a servir, te voy a estar trabajando para tu reino. O viene el pastor y le dice, bueno, tú eres un líder, tú eres la persona de que va a trabajar para el Señor, hazlo. Sí, pastor, yo lo voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero esos son los que dañan el ministerio de los otros hermanos, porque aparentemente hacen, pero no hacen la voluntad del Padre. Porque es muy fácil hablar, muy fácil botar palabras, pero difícil es hacerla. Aquí no habla de dos personas, del que se niega primero y después vuelve a tomar. Claro que nosotros para trabajar para Dios no tenemos que nunca negarlo. Nunca tenemos que despreciar el trabajo. Porque si Dios nos pone algo en nuestras manos es porque Él ve el potencial que nosotros vamos a sobresalir, el potencial que vamos a hacer para Dios. Pero hay algo que el hombre tiene, que el que no puedo, el que no, es que me falta mucho tiempo, tiene 5 años en el Evangelio, tiene 10 años en el Evangelio, pero todavía aún le falta. ¿Por qué? Porque ellas mismas se están poniendo obstáculos en el trayecto, pero al tiempo se dan cuenta que lo que están haciendo para ellos no está bien ni agradable para Dios. Toma la valentía y lo hace. Por eso que aquí no habla de dos hijos. ¿Por qué Dios pone la parábola de hijos? Porque nosotros somos hijos de Dios. Cuando estamos en el mundo solamente venimos a ser creación de Dios.
¿Por qué? Porque estamos creados, pero no estamos viviendo para Dios. Es como que tú tengas a tu hijo y tú lo adiestres, lo comiences a guiar, a encaminar, lo comiences a enseñar claramente cómo tienes que andar. Pero tú lo vas, si él se desvía, tú lo vas a castigar. Tú lo vas a reprender, lo vas a exhortar porque sabe la consecuencia del pecado o sabe la consecuencia que le puede suceder si hay una desobediencia. Pero la persona que es la creación de Dios, que aún no se constituye hijo de Dios, es la persona que hace lo que Él quiere hacer y nunca se sujeta a lo que Dios pone en su mano. O lo que nunca se sujeta a lo que Dios es. Pero dice, pero yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te andas desviando de los caminos de Dios? Si tú crees que eres hijo de Dios, ¿por qué no buscas a tu Padre? Ni buscamos a nuestros padres terrenales, ahora vamos a buscar a Dios. Aquí la parábola nos habla de dos hijos. Del que está afuera y también del que está adentro. Porque el que está adentro, aunque con temor, aunque con miedo, hace la voluntad del Padre. Por eso es que aquí nos pregunta el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero. Hermano, si hay algo que Dios te puso en tus manos, ¿qué tienes que hacerlo? Comenzar a fluir. Por eso que aquí nos habla también, siempre nos habla el Señor en parábola. ¿Por qué no habla en parábola? Porque la parábola es como un relato de una vida, es como un relato, como un cuento. No para cuentearte, sino para atraerte y pongas atención y comience con tu curiosidad a hacer y a seguir buscando. Siempre el Señor nos habla a nuestra vida y no entendemos. Cada vez que Dios nos sigue hablando es que nos habla en parábola, porque no llegamos a entender. Pero Dios nos está hablando, Dios nos está enseñando, Dios nos está arguyendo, Dios nos está exhortando cada día más por medio de su palabra, por medio de su mensaje. Ahora, si Dios te puso algo en tu mano, ¿por qué te detiene de hacerlo? Acordémonos, vámonos a la parábola de los talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2, le dio 1. Pero al que le dio 5 lo comenzó a trabajar y lo multiplicó. Pero al que le dio 2, aunque le dio poco, pero lo comenzó a multiplicar. Pero al que le dio 1, por vergüenza, porque yo no quiero, porque me falta, porque tengo miedo, porque el de que dirá la gente, lo viene y lo entierra. Ese es el cristiano que entierra lo que Dios pone en las manos. Ese es el cristiano que dice lo tomo, pero no hace la obra de Dios. Como en la parábola de los dos hijos, que el uno primero le dijo, se detuvo, pero hace, pero el segundo, yo lo hago, lo tomo, pero no volvió a hacer el trabajo. En la parábola de los 5 talentos es cuando Dios te multiplica tanto tu vida espiritual, tanto el talento que tú tienes, que te sobreabunda. Por eso que al que le dio 1, ¿qué lo hizo? Lo enterró. Señor, porque tuve miedo de ti. Tú recoges a donde no sembraste. Si Dios te da un talento, porque Él sembró ese talento en tu viña. ¿En cuál es tu viña? En tu vida. ¿Cuál es tu vida? En tu ministerio, en tu don, en la personalidad que Dios te pone. Nosotros tenemos que aprender, aunque con prueba, lucha, dificultades, tropiezos, caída, levantada, comenzar a aceptar
usar el talento que Dios nos pone en nuestra mano. Nosotros no podemos desviarnos del propósito de Dios, porque no hay ni un hombre aún en la tierra que se haya escapado cuando Dios comienza a procesarlo. Aquí no habla el Señor claramente de la vida de cada uno de nosotros, porque hay personas que dañan y otras personas que huyen, pero al mismo tiempo que salen huyendo recapacitan y dicen: ¿qué estoy haciendo? Si Dios yo encontré gracia delante de Dios y me dio un don, me dio un trabajo, me dio un liderazgo, me dio un propósito, porque Él sabe claramente que yo voy a salir adelante. El hombre no conoce al hombre. Nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos. No te mires al espejo un año, ni veas tu reflejo en el agua. Y cuando tú te vayas a ver en el espejo, te vas a no reconocer. Tú no conoces tus propios pensamientos, qué puedes hacer realmente mañana. Tú no entiendes realmente lo que tú puedes hacer más tarde. Pero tu Padre, el que te creó, el que te vio desde antes de la fundación del mundo, Él sabe quién eres tú y cómo le vas a servir. Como siempre hay algo que yo digo: nosotros no podemos engañar a Dios, porque nosotros somos los mismos que nos engañamos. Nosotros mismos somos los que vamos a creernos nuestra propia mentira. En el libro de Reyes, si mal no me equivoco, segunda, algo así, está sobre el rey Acab, creyendo conocer a Dios, creyendo conocer, mandó a ver 400 profetas para que le profetizaran, se iban a la guerra. Pero más la mentira de ellos, creyeron su propia mentira, que el rey creyó también. Pero ¿qué le pasó a él? Encontró la muerte. Por más que se disfrazó de un soldado, pensando que huir de la muerte, huir de la ira de Dios o huir del castigo de Dios, se iba a librar por la desobediencia, siendo un rey del pueblo de Dios, pero haciendo la voluntad de Él, no la voluntad del Padre. Porque muchos cogemos las cosas de Dios, pero para nuestra propia persona, para nuestro propio yo. Aquí no es si yo le sirvo al hombre, aquí no es si cómo le voy a servir a Dios, aquí es realmente que le voy a servir a Dios y cómo le voy a servir a Dios. Hermano, yo te invito que aunque tú tengas ese punto que tú mismo te pones, ese obstáculo de que yo no puedo, rompe esa barrera. Cuando el pueblo iba a pasar y había un obstáculo, los muros de Jericó, que ese era el puente para seguir el camino hacia la tierra prometida, ¿qué tuvo que acontecer? Dejarse guiar el pueblo de Dios para que le diera y derrumbaran ese muro. Caminaron día y noche, caminaron, porque ellos sabían que Dios iba a derribar ese muro que se llama Jericó en nuestra vida. Tenemos que aprenderlo a derribar. ¿Y cómo es? Caminando delante de Dios, caminando para que el ángel de Jehová acampe la vida de nosotros y nos ayude a derribar ese muro. Porque el muro que nosotros mismos nos ponemos, nosotros mismos tenemos que derribarlo. Aquí no significa que tiene que ser teólogo. Aquí no significa que tú tienes que tener un doctorado, un masterado.
claro que en estos momentos, por leyes constitucionales, tenemos que tenemos que tener un estudio bíblico, como uno dice, un seminario. Pero no es que el seminario te va a hacer como cristiano, no es el seminario que te va a hacer un buen pastor o un buen líder, sino que te va a ayudar a entender. Pero el Espíritu Santo es el mismo que te va a dar la palabra. ¿Por qué? Porque ahí te van a enseñar a derribar los muros que tú tienes en tu vida. El muro que tenemos nosotros es el que nos ponemos el obstáculo. Tienes que ir a predicar, no puedo porque me falta. Tienes que ir a evangelizar, no puedo porque me falta. Pero tú ves, te das cuenta cuando tú quieres romper esa cadena, dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué pongo obstáculos? Mejor voy. Porque cuando tú mismo te das cuenta, rompes esa cadena y vas. Es un paso muy importante en el evangelio. Pero cuando hay alguien que te dice, tenemos que ir a evangelizar, ya, vamos, correcto, está bueno. Ese es un siervo de Dios. Ese es un ministro. Pero tú no sabes realmente si él lo está haciendo para agradarle a Dios o para que el hombre lo vea es que él puede hacer. Y a la corta y a largo tiempo no va. Pero si lo dijo, va su cuerpo pero más no su espíritu. Porque cuando una persona lo hace, el espíritu mismo da testimonio del espíritu y hace efecto. Y siempre te lo va a decir, voy, pero con una humildad que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Porque cuando Jesús descendió de los cielos, hacerse hombre, 100% hombre, 100% divino, Él vino con humildad. Él caminó con nosotros. ¿Por qué digo con nosotros? Porque nosotros estamos caminando con Jesús en este tiempo. No lo podemos ver, no lo podemos topar, pero sí lo podemos sentir, sí lo podemos adorar. Cuando Él estuvo aquí, no tenía ni qué comer tal vez, no tenía ni a dónde recortarse la cabeza para descansar. ¿Cuántas veces el Señor estuvo sediento? Pero Él dejó toda su esplenitud, toda su riqueza, y se vino a ser hombre. Y sabiendo que Él es hijo de un rey, que un hijo de Dios, dueño de la plata, del oro, creación del mundo, para Él le hubiera dicho, Señor Padre, mándame agua que tengo sed, mándame comida que tengo hambre. Pero Él nunca lo hizo. Porque Él era una persona humilde que tenía que hacer la voluntad del Padre. Y nosotros como hermanos, como cristianos, no hacemos la voluntad del Padre. Tú así sea que estés haciendo una obra, pero si tu espíritu no está acorde a la obra, ni acorde a Dios, es en vano. Y toda palabra que te van a venir como dardo te va a apartar del propósito que Dios tiene en tu vida. Siempre tenemos que aprender a esperar un tiempo limitado para que Dios nos prepare, para que Dios nos capacite, para que Dios nos enseñe cómo tenemos que estar y estar delante de la presencia de Dios. Porque cuando Dios nos da una orden, tenemos que cumplirla. Cuando Dios nos da un mandato, tenemos que hacerlo. Aquí Dios nos dio un mandato y tenemos que hacerlo. No es por vanagloria, porque en cuya presencia de Jehová que estoy en este momento, que en este lugar es la primer prédica que se está haciendo, en este lugar donde se está constituyendo el púlpito, es una promesa que se le hizo a Dios.
que en este lugar, en esta casa, se iba a levantar una casa de oración. Pasaron muchas cosas, pero se está levantando a la voluntad de Dios. Se ha puesto de cabeza cualquier persona que haya querido ponerse de cabeza. Personas han murmurado, han dicho que esto no es de Dios, que esto no es de Dios. No estoy con el afán de dañar ni lastimar a nadie, porque Dios no me ha mandado a dañar, aunque me hagan pedazos, solamente tener misericordia y ponerlo en manos de Dios, sino que lo estoy dando como un testimonio, que si hicimos una promesa para Dios, tenemos que cumplirla. Aquí se hizo una promesa, hemos terminado de romper. Mi esposa, como dueña de hogar, dice: ¿a dónde? ¿Qué hicimos? Nuestro cuarto, hicimos los cuartos para los 4. Aunque incómodo, pero le digo, tenemos que devolverle lo que es de Dios. Aún falta todavía de devolverle. Porque hicimos una promesa, se hizo un pacto delante de Dios. Aunque el hombre dice que no, pero para Dios hay que hacerlo. Con esto le vengo a decir, cuando Dios te da una orden, tienes que cumplirla. No ver tu comodidad, no ver realmente cómo vas a estar tú, sino ver cómo le vas a servir a Dios. Aquí no habla esta parábola cómo le vamos a servir a Dios. ¿Vamos a ser desobedientes o vamos a ser obedientes? Porque cuando Dios pone el querer, pone el hacer. Dios pone lo que tiene que poner en cada uno de nosotros. Dios nos sigue preparando para el propósito que Dios va a tener en la vida de nosotros y en la vida de las personas que van a venir a escuchar el mensaje de Dios. Lo que Dios quiere y quiere, el requisito que cumplamos es que predicamos el mensaje como tiene que ser predicado, como está escrito en su palabra, como está escrito en el libro, en la boca de Dios. Llamarle a lo negro, negro, lo blanco, blanco, lo oscuro, lo oscuro. ¿Qué te quiero decir? Pecado es pecado. Así sea que tenga que se te levante tu propia familia, tenemos que comenzar a predicar el mensaje. Porque este mensaje de salvación, de restauración y purificación de la vida de cada uno de nosotros. Solamente sométete al Dios poderoso. Sométete a la palabra de Dios. Sométete a la obediencia de Dios. Si Dios nos pone esta parábola de los 2 hijos, porque nos declara que somos hijos delante de Él, aunque somos desobedientes, pero por el temor a Dios hacemos las cosas. Pero también cuando somos desobedientes, ni por temor ni por miedo hacemos la obra de Dios. Porque siempre hay algo que tiene el cristiano, el que dirán. ¿Qué dirá la gente? La gente estará de acuerdo. Si Dios está de acuerdo en lo que tú estás haciendo, no importa si la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Si Dios te ha levantado como un pastor o como un evangelista, como un profeta, como un maestro, como lo que Dios te haya levantado, espera que Dios te comience a adiestrar. Y no escuches palabras vanas, palabras de hombre que te pone obstáculos, ni te ponga obstáculos, sino avance en los caminos de Dios. El hombre no ha venido con título en la frente para que te digan, si Dios te llamó como pastor, ya tienen que llamarte pastor. Por respeto y consideración y por
ministerio, está bien. Pero si te dicen, hermano, muy buenas noches, mi hermano, como te llamen, pero con respeto. No es que estoy rechazando lo que Dios puso en mis manos. Como yo le decía hace 3 días a un siervo, o 2 días, si mal no me acuerdo, a mí me da igual si me dicen pastor, me dicen hermano o varón. Porque lo que más me importa es servirles a Dios. Yo no soy evangelista. Yo soy un predicador de la palabra de Dios, porque a mí me gusta predicar la palabra de Dios. Yo no me puedo ya ponerme un título que no me pertenece. Pero si Dios permite que yo predique la palabra de Dios, tengo que ser obediente a la palabra de Dios y predicar su mensaje. Tenemos que ya comenzar a levantar el pueblo de Dios. Tenemos que comenzar a levantar la grey. ¿Por qué aquí no habla el Señor? Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña al pueblo que está afuera. Pero él le dijo, no, ¿cómo voy a ir a un lugar donde ahí cometemos errores? ¿Cómo me voy a ir a una parte donde hay adulterio, donde hay borracho? Me voy a contaminar. Ahí te estás olvidando de donde Dios te sacó. Ahora te digo algo. Jesús, con ser Jesús, caminó y le predicó a esa gente. ¿Y quién somos nosotros para no predicarle? Pero ahí viene el subconsciente y te dice y te hace recordar, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate que tú estabas perdido en las drogas, en la homosexualidad, estabas perdido en el sicariato, estabas perdido en las drogas, en el alcohol, y de ahí el Señor te sacó. Y así como te sacó, vino alguien a hablar el mensaje de Dios a tu vida, hazlo. Aquí aquel hombre fue a hacer el trabajo, porque aquí no dice. En el 29 respondiendo le dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Pero aquí viene el otro, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Esos son los que son carreras de caballo y parada de burro, que corren y se frenan, porque dicen, ¿a qué yo voy a ir allá? Yo no voy a esos lugares, porque ya se olvidó de dónde Dios lo sacó, porque le da vergüenza de predicar la palabra de Dios. Pero para quedar bien con el hombre, coge el trabajo. La viña de Dios es sagrada para Dios. Si Dios no constituyó obreros, si Dios no constituyó portavoz de la palabra, tenemos que predicar el mensaje en tiempo y fuera de tiempo, porque la viña ya está madura y hay que comenzar a cosechar. ¿Qué quiere decir? Que hay que comenzar a predicar el mensaje de Dios para que las almas lleguen a los caminos de Dios y comiencen a alimentarse. Aquí Dios nos manda a predicar el mensaje. Ahorita, esta casa de Dios está llena. Tú la ves, con ojos carnales la ves vacía, pero yo con mis ojos espirituales y mi corazón delante de Dios, yo sé que esta casa está llena de la presencia de Dios, está llena de las almas de las personas que están aquí y las que tienen que estar.
Y como Dios ha permitido las redes sociales, las palabras de Dios están llegando a las redes sociales, a las personas están llegando. Por medio de parlantes se está predicándole a los vecinos, porque también los vecinos tienen que escuchar la palabra de Dios. Los vecinos tienen que escuchar el mensaje de Dios. Porque la mía es mucha, pero el obrero es poco. ¿Por qué el obrero es poco? Porque el obrero se está peleando por sus plazas, porque ellos quieren estar y ser dueños de un barrio y solamente ellos tienen que predicar. Y tú no sabes que la viña es de Dios. Nosotros solamente somos obreros, pero somos un obrero malo porque no queremos obedecerle a Dios. Somos unos obreros desobedientes porque no queremos estar trabajando para Dios. Pero ante la gente lo hacemos. ¿De qué vale andar ensacado? ¿De qué vale andar encorbatado con zapatos que te estén brillando más que el sol? Si tu corazón es perverso, si tú no quieres obedecer la palabra de Dios, puedes tener los 5 ministerios, dones, y aumentarte un ministerio más que el ministerio de la hipocresía. Pero eso no te va a garantizar la salvación, porque tú te estás desobedeciendo a la palabra de Dios, porque tu corazón aún sigue amargado. Dios nos manda a limpiar nuestro corazón, nos manda a limpiar nuestra vestidura. ¿Y quién nos limpia la vestidura? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lava nuestra vestidura? La sangre de Cristo. ¿Quién nos purifica? La presencia de Jesús. Por eso, mis hermanos, caminemos con Dios y obedezcamos a Dios, y nunca nos olvidemos de dónde salimos. Tampoco tenemos que recordarlo a las 24 horas del día, porque ese es un camino para que vuelvas al lugar que saliste. Porque el mejor testimonio del cristiano no es el pasado. El mejor testimonio del cristiano es el del que estás viviendo. Muchos nos afanamos. Yo tenía 100 mujeres. Yo me fumaba 10 kilos de droga. Yo mataba 100 diarios. Yo hacía esto, yo hacía lo otro. Eso queda en el pasado, en el viejo hombre. Porque cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El verdadero testimonio es como Dios te ha levantado, como tú estás llevando la vida y estando en los caminos de Dios. Porque aquí te enseña a reconocer en qué fallaste. Tú caíste en pecado, en adulterio y fornicación. Yo caí, pero el Señor me levantó. Bajo la misericordia de Dios me tiene con vida y ya salí de ese pecado y estoy nuevamente restaurando mi vida. Cometí errores, pero bajo la voluntad de Dios me salí de ese error. Porque Dios ha obrado en mi vida. Dios sigue obrando. Ese es lo que tienes que hablar. Dios cambió mi corazón. Dios me está cambiando, me está restaurando. Ese es el testimonio. Ser un cristiano acápale. Tiene que ser un cristiano agradable a Dios. Tiene que ser un cristiano que sea verdaderamente aprobado delante de Dios. Ser recto. Aquí no es de jugar el evangelio. 3 meses soy cristiano y 3 meses me voy al mundo. Esta semana predico la palabra de Dios y mañana predico la palabra mundana. Ahorita pongo música de adoración y más tarde pongo música del mundo. Ahorita me tomo fotos en la iglesia y más tarde me tomo la foto de una discoteca bailando. ¿Tú crees que se llama ser cristiano eso? ¿Tú crees que tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios, un siervo de Dios?
Tú mismo te estás engañando. Pero ¿por qué está pasando estas cosas? Porque ahorita hay un evangelio que te dice, tranquilo, que solamente el Señor quiere tu corazón y nada más. El Señor no es cardiólogo. El Señor es el poderoso quien te formó desde el barro, te formó completo y Él te quiere completo. Él te quiere cuerpo, alma y espíritu. Él no quiere cosa por cosa, porque tú no eres rompecabezas. Nosotros no somos rompecabezas delante de Dios. Somos la creación y los hijos de Dios, el cual que Él no quiere como nos creó. Dios nos sigue hablando, nos sigue enseñando con su palabra, porque su palabra es salvación y restauración. Por muy fuerte que sea la palabra de Dios, es la que nos enseña realmente cómo tenemos que estar. Si nuestros padres terrenales nos corrigen, nos castigan, es porque nos aman. Y mucho más nuestro Padre Celestial, con amor, nos castiga. Tenemos que seguir avanzando, mi hermano. Tenemos que seguir batallando, pasando, para poder encontrar la salvación y la vida eterna que Dios nos da y nos ha prometido a nosotros. Porque no es hombre de mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque todo lo que Él promete lo cumple, y lo cumple a cabalidad. Esta es una pequeña porción de la palabra de Dios, mi hermano. Y te invito a seguirte buscando de Dios. Te invito a seguir, que Dios te siga hablando. Porque ya estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos finales, que ya está cerca la venida del Hijo del Hombre. La tierra está temblando. De mucho tiempo el Señor ha puesto un sentir en mi boca de decir que la tierra va a temblar, y está temblando la tierra. La tierra se está secando. Y el hombre está viendo y no quiere creer. El mar se va a salir de su línea. El mar ya no va a dar sus peces. El hombre lo está viendo y no lo está creyendo. En vez de buscar a Jehová, se está alejando del Señor. Ahorita estamos como en los tiempos de Noé. Mientras Noé, como loco, predicando la palabra de Dios, que son los hermanitos, el mundo divirtiéndose en sus vanidades. Cuando ya venga el diluvio, no el diluvio que vino en Noé, o sea, cuando ya venga lo que tiene que venir, ahí van a golpear las puertas de las iglesias, de las congregaciones. Ahora sí creo, Noé, cuando los verdaderos cristianos no vamos a estar para abrirle la puerta, y los malos cristianos vamos a estar en la tribulación. Ahora, ¿a dónde quieres estar? Busquemos de Dios en espíritu y verdad. Busquemos la presencia de Dios para que Dios nos pueda restaurar nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que quebrantar delante de Dios. Mi hermano, que tú me estás viendo en las redes sociales, busca de Dios, reconcíliate. Tú que me estás viendo en las redes sociales, ya no juegues al evangelio, que este mes eres cristiano y mañana eres cristino. Tú que me estás viendo en las redes sociales y me estás escuchando por la voz de este parlante, hoy pones música de Cristo, del Señor, de adoración y alabanza, pero más tarde pones rocola, música del mundo. Tú que me estás viendo en las redes sociales, ahorita pones foto de que está en la congregación. Si eres mujer con falda larga, vestida como una sierva de Dios,
O si tú eres hombre vestido como un siervo de Dios, pero ya más tarde o mañana te estás tomando fotos en una discoteca y publicándola. Eso no es vida, eso es condenación y estás jugando con Dios. Dios quiere un pueblo verdadero y sincero. Dios quiere un pueblo que lo alabe en espíritu y en verdad. Nosotros podemos mentirle al hombre, nos podemos engañar nosotros mismos, pero jamás a Dios. No trates de mentirles a Dios, porque no lo vas a lograr. Lo que vas a venir en tu vida es el espíritu de confusión, el espíritu de mentira, que tú mismo te vas a confundir y te vas a equivocar de tus propias mentiras. Busquemos a Dios mientras que pueda ser hallado. 2025, preparémonos, porque el 2024 finales vamos a estar verdaderamente estremecidos y a buscar de Dios. Y busquemos a Dios por las buenas, no por las malas. ¿Quieres un avivamiento en el Ecuador? Deja de pelear con tus hermanos. Ponte a pelear en tu guerra espiritual, porque la lucha no es con carne ni con sangre, sino contra principados de las regiones, las potestades de las regiones celestes, contra principados, contra el enemigo. Tu hermano, tu siervo, tu consiervo no es tu enemigo. No pelees por un ministerio, no pelees por un don, porque esto es de Dios. Y dale gloria a Dios lo que Dios ha hecho en tu vida y sigue haciendo en tu vida. Y ponte a batallar. Que Dios bendiga y Dios guarde a todos los que se están conectando en este momento y los que están escuchando las palabras de Dios por medio de este parlante. Que Dios lo bendiga, guarde y lo guarde en su corazón. Que lo siga bendiciendo cada día más y más. Dios te bendiga y Dios te guarde.